Dios les bendiga, hermanos. God bless you. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da de traer la palabra en esta noche. I thank God for the opportunity I have to bring the word this night. Gracias a nuestros pastores. Thank you to our pastors. Vamos a orar, hermanos. Vamos a Let's poner pray. esta palabra en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por la bendición que nos das, mi Dios, de poder traer tu palabra. La ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas a través de ella, mi Dios. Que seas tú quien nos habla en esta noche, Señor. Tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. La única que puede obrar dentro de nuestro corazón, Señor, y hacer algo profundo en él. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, You can hermanos? take your seat tonight. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. I'm going to ask you to open up your Bibles to Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 13. Ephesians 6, 10 through 13. Yo titulé mi sermón I titled my sermon, ¿Cómo ganar la batalla? How to Win the Battle. Amén. Efesios capítulo 6 del 10 al 13. Amén. Ephesians 6, 10 through 13. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. and it says, Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you've done everything, to stand. Si usted lee, hermanos, la carta de los Efesios, If you read the book of Ephesians, usted puede notar que desde el capítulo 5, you will notice that since chapter 5, Pablo le está hablando a los Efesios Paul is talking to the Ephesians de cómo vivir of how to live en la sociedad in the society como verdaderos cristianos. as true Christians. En el capítulo 5, In chapter 5, él nos habla de cómo ser hijos de luz. he speaks to us about how to be children of the light. Él nos habla sobre el matrimonio, He speaks to us about cómo a ser un marriage, buen esposo, cómo ser una buena how esposa. to be a good husband, how to be a good wife. Y en el capítulo 6 nos menciona la buena relación entre un padre y un hijo. And in chapter 6, we see the good relationship between a father and a son. También nos habla de una buena relación entre un empleado y un amo. Also about how to be a good employer and a good employee. Pero en el versículo 10, But in chapter 10, Pablo dice, Paul says, por lo demás, Therefore, como una palabra final, as a final word, lo que me resta por decirles the rest that I'm going to say es que no solo deben portarse como cristianos en su casa, is that you should only not behave as a Christian in your household, como padres, as a father, como as a hijos, son, como as esposos, a wife or spouse, sino también nos enseña but also as cómo portarnos how to behave como soldados de Cristo. as warriors in Christ. Y él se dirige a la iglesia. And he speaks to the church. Él dice, por lo demás, hermanos míos. He says, finally, my brothers. Él se está dirigiendo al cuerpo de Cristo, He's talking to the body of Christ, a los que lo han aceptado como único y suficiente salvador de sus vidas. to those who have accepted him as the savior of their lives. Nosotros somos la novia de Cristo. We are the bride of Christ. Somos los hijos de Dios. We are the sons of God. Somos su remanente, We are his remnant. pero también somos el ejército de Dios. But we're also the army of the Lord. Y Pablo And Paul nos enseña a través de Efesios tells us through Ephesians a tener una mentalidad de ejército. to have a mentality of being in the army of God. Pablo escribe esta carta a los Efesios. Paul writes this book to the Ephesians. Quisiera hablarles un poquito del contexto de Efesios. I'd like to give you a little bit of context. Efesios era una ciudad muy conocida, Ephesus was a really known city. una ciudad muy impetuosa, Not sure what that means, but yes.
Una ciudad con grandes construcciones. a city with great constructions. Tenía una de las 7 maravillas del mundo. It was one of the 7 wonders of the world. Nada más y nada menos que el templo a Doña Diana, Nothing more, nothing less than the temple, la diosa de aquel tiempo, which was a goddess in that time, Artemisa. Artemis. La gente venía de todas partes del mundo para visitar ese templo. People from all over the world would come and visit this temple. Era una cosa impetuosa. Estaba ahí el centro de la idolatría. El centro de la idolatría más importante de esa época. It was full of idolatry in that era. Estaba este templo lleno de las esculturas más grandes de los escultores de esa época. This temple was full of sculptures of some of the greatest sculptures in that time. Y Efesios dice que era un lugar portuario donde había puerto, And there was a lot of docks in Ephesus. donde se manejaba bastante dinero. Well, there was a lot of monetary value. Era un centro de comercio poderoso. It was a center of commerce, very powerful. Era económicamente grande. It was great economically. Es decir, hermanos, que la iglesia de Efeso It's to say that the church of Ephesus estaba en una ciudad que era como una potencia mundial. was in a city with a lot of worldly potential, Era potencia religiosa, religious potential, era potencia de la idolatría, idolatry, era potencia económica. economical. Era una ciudad tan fuerte It was a city so strong donde un cristiano se podía sentir pequeño. where a Christian can feel very small. Pero viene el apóstol Pablo But y then les dice, Apostle Paul comes and says, cristianos de Efeso, Christians of Ephesus, fortaleceos en el Señor be strong in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of his might. Pablo les dice, fortaleceos, Paul says, be strong. la palabra griega que significa endinamo, no sé si es This buena Greek la word, pronunciación, endinamo, lo que significa what it means, apoderar, to empower, dar fuerza. to give strength. En el griego original significa In the original Greek, it means esténse haciendo poderosos to become powerful a través de la influencia de otra persona. through the influence of somebody else. Pablo dice, fortaleceos en el Señor. Paul says, be strong in the Lord. En el curios en griego. In Greek, Y eso de curios, hermanos, la traducción en griego es al que tiene suprema autoridad, the translation of this word of somebody having ultimate authority, al Señor soberano. the sovereign Lord. ¿Y esto a quién apunta? And this, who does it point to? A Cristo. To Christ. Amén. Es el que Amen. tiene la autoridad. Es el único que tiene el poder soberano. Only Amén. he has the authority and Y sovereign Pablo power. les está diciendo, And Paul sean is saying, poderosos Be strong, estando bajo la autoridad suprema de Cristo, being under the authority of Christ. estando sometidos a Cristo Let's be submitted to him. para poder ser poderosos To be strong y poder vencer lo que están viviendo and be able to defeat what they're leaving. y poder ganar batallas. And to be able to win battles. Pablo sabía que los gigantes a los que se iban a enfrentar los efesios no eran cualquier gigante. Paul knew that the giants that they were going to come across were Es- not bigger. Estaban en medio de una ciudad They were in the middle of a city donde las naciones se unían where the nations would unite para adorar otros dioses. to worship other gods. También era una ciudad, hermanos, donde se manifestaba mucho la brujería y la magia. There was a lot of witchcraft and bad things in that town. Cuando usted lee cómo Pablo comienza a abrir camino en Hechos capítulo 19, In Acts 19, you'll be able to see how there were open up ways. se va a dar cuenta que el poder de la magia You'll be era able to tan see fuerte. That witchcraft was so strong. Era una ciudad It was a city con un poder maligno impresionante. with a very evil power. Para la gente era normal ver magos y ver milagros hechos por los demonios. It was normal for people to see miracles being done by witches. Por eso, hermanos, cuando Pablo entra en Efeso, That's why when Paul enters into Ephesus, él no solo entra con palabras, he doesn't only enter with words, él entra con hechos, he enters with acts. él entra con señales, He enters with signs. él entra con milagros He enters with miracles. y con la manifestación del poder de Dios. And through the manifestation of the Holy Spirit, Él entra empoderado, he enters in empowered él entra fortalecido, and
strengthened in por God la autoridad de Cristo. through the power of Christ. Cuando Pablo llega a Efeso, When Paul enters into Ephesus, le pregunta a alguno de los pocos creyentes he que asks encontró some of the believers there que si habían recibido el Espíritu Santo. if they had received the Holy Spirit. Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. They answered, no, we don't even know what the Holy Spirit is. Entonces Pablo les dice que qué bautismo recibieron. So he asked them, what baptism did you receive? Y ellos contestaron que el bautismo de Juan. And they replied, in the baptism of John. Y Pablo les dice, And Paul says, Juan exige arrepentirse del pecado. John says to repent of sin. Pero Juan mismo dijo But John himself said a la gente to the people que creyera that they believed en el que venía detrás de in él, the one that was going to come, quien era Jesús. who was Jesus. Cuando él les dice eso, When he tells them that, él los bautiza. he baptizes them. Él impone manos sobre ellos. He puts his hands on them. Ellos reciben el Espíritu And they Santo receive the Holy y Spirit. ellos empiezan a hablar en otras And lenguas they begin to speak in other tongues. y empiezan a profetizar. And they begin to prophesy. Y así empieza el avivamiento en Efeso. And this is how revival begins in Ephesus. Era extraño, hermanos. It was strange. Pablo se quedó 2 años en Efeso. Paul stayed 2 years in Ephesus. Y era extraño que él se quedara tanto tiempo en un lugar. And it was strange for him to stay in one place for so long. Pablo siempre iba de viaje en viaje, sembrando y sembrando el evangelio. He'd always be going from place to place, landing the seed of the gospel. Pero no era casualidad que Pablo se quedara 2 años en Efesio. But it wasn't just by chance that he stayed there for 2 years. Él no perdió el tiempo ahí. He didn't waste time. Fue en Efesios It was in Ephesus donde de la mano de Pablo where the hand of Paul, sucedieron milagros impresionantes. there was a lot of miracles that happened there. Fue en Efeso It was there donde la gente traía sus pañuelos y sus delantales para que tan solo ser tocados por la piel de Pablo, la gente fuera sanada. where only through the touch of Paul, people were becoming healed. Y los espíritus malignos salían fuera de And ellos. evil spirits would come out of them. Fue en Efesio donde 7 hombres It was in Ephesus where 7 men vieron como Pablo echaba fuera demonios. saw how Paul could cast out evil demons. Entonces ellos intentaron imitarlo, And so they started to imitate him, usando el nombre del Señor using the name of the Lord y diciendo, and saying, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predicas que salgas. I order you in the name of Jesus of who Paul preaches to come out. Pero en una ocasión que quisieron hacer esto, But one time they tried to do this, el espíritu maligno le respondió a estos hombres, the evil spirit responded to them. conozco a Jesús I y know conozco Jesus, a Pablo, I know Paul, pero ustedes quiénes son. but who are you guys? Entonces el espíritu maligno And so the evil spirit se lanzó sobre ellos, came over them logró dominarlos, and dominated los them. atacó con He violencia attacked them with violence, y tuvieron que huir a casa desnudos y golpeados. and they had to flee home naked and hurt. Fue en Efeso It was in Ephesus donde muchos creyentes where many believers confesaron sus prácticas pecaminosas. confessed their evil ways. Varios de ellos practicaban la hechicería Many of them practiced witchcraft, y trajeron sus libros and they brought their books y los quemaron en una hoguera pública. and they burned them publicly. Se dice que el valor de los libros It's said that the value of these books, fue de 50,000 monedas de plata. it was like 50,000 silver coins. Y algo que me impresionó en Hechos capítulo 19, 20, Something that amazed me in chapter 19 and 20, dice que cuando en Efeso it says that in Ephesus, se empezó a sembrar la palabra, the word began to be planted. la palabra del Señor crecía The word of the God of y God se grew, difundía and it spread con poder with arrollador. power. Amén. Cuando Pablo viene y le dice a la iglesia de Efeso, When Paul comes and tells the church of Ephesus, háganse fuerte en el Señor, be strong in the Lord, no lo está diciendo cualquier persona, he's not just saying it to lo anyone, está diciendo alguien he's saying it to someone que fundó la iglesia that founded the church con poder del cielo. with power from heaven. Al igual que en este tiempo, At this time, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? how can we apply this to our lives today? Los tiempos de hoy, hermanos, no son diferentes a los tiempos de Efeso. The days of now are not very different from the times of Ephesus. Estamos viviendo tiempos donde la economía manda. We're living in a world where the financial ways of the world are dominant,
donde cada vez la gente quiere tener más cosas, where people just want more things, donde tienen que trabajar horas where they have to work many hours para poder pagar esas cosas que queremos tener, to pay off all those things that we want, donde el gnosticismo está mandando. where amnesty is ruling. El gnosticismo, hermanos, es aquellos que sostienen poseer un conocimiento superior This is something that where people want to have an ultimate higher no understanding. adquirido en la Biblia. El ateísmo se está levantando. Atheism is rising. Cada vez más gente dice no creer en Dios. Every day more people are saying they don't believe in God. La inmoralidad, hermanos, se está levantando cada día más. Immorality is also rising. La crisis en la familia, cada día la estamos viendo más. Crisis in the family is happening every day. La destrucción de esta se está haciendo el pan diario. This destruction is becoming a daily bread. Está habiendo tanta falta de identidad en nuestra juventud y tanta confusión. Loss of identity and confusion is happening in our youth. Las cosas no están diferentes como estaban en Efeso. Things are not so different now. Y las cosas, hermanos, no van a volver a la normalidad. And things are not going to go back to normal. Estamos en una guerra espiritual. We're in a spiritual battle. Y tenemos que abrir nuestros ojos And we have to open up our eyes del tiempo en el que estamos of the viviendo. times we're living. Y la iglesia se tiene que alinear al tiempo de Dios. And the church has to align with the time of God. Como la iglesia de Efeso se tuvo que alinear en aquel Just tiempo. like the church in Ephesus, they had to align themselves Tenemos that que time. alinearnos al propósito de Dios. We have to align ourselves to the will of God. Estamos en guerra por nuestras vidas. We're in war for our lives. Estamos en guerra por nuestras We're familias. in war for our families. Estamos en guerra por las almas que aún no conocen a Cristo. We're in war for those lost souls that don't know Christ. Es el tiempo de fortalecernos como hijos de Dios, It's time now to be strengthened as children of God, de fortalecernos en el Señor, to be strong in the Lord, que podamos entender que nuestra carrera, hermanos, no es natural, to know that our career is nothing natural. es sobrenatural. It's supernatural. Dios le sigue hablando a la iglesia. God keeps talking to his church. Háganse poderosos en mí Be powerful in me y en el poder de mi fuerza. and in the power of my strength. Hoy quiero animarte a pelear tus batallas, I want to encourage you to fight your no en battles, tu poder, not with your own power, porque en nuestro poder no podemos lograr nada, because through ourselves we can't achieve anything. pero en el poder de But Dios in the power of God, nosotros podemos vencer. we can overcome. Permítele al curios, Allow curious, que significa el que domina, which means to dominate, que domine tu vida. that he may dominate your life. Para poder ganar la batalla, To be able to win this battle, tenemos que mantenernos bajo el dominio de Dios. we have to stay under the dominion of God. Tenemos que someternos bajo su We have autoridad. to submit to his authority. Tenemos que permitirle que Él domine nuestra vida por completo. We have to allow him to control our lives completely. Tenemos que sujetarnos bajo su gobierno We have to be under his government. y que Él tenga toda autoridad sobre That he nosotros. can have all authority over our lives. Ese es uno de los puntos, hermanos, estar sometidos a Él, That's estar one of the bajo points. su autoridad To be under his authority. para poder ganar nuestras To batallas. win our battles. No podemos ir conforme a nuestra voluntad. We can't go with our own will. No podemos ir en nuestro propio poder. We can't go in our own power. Tenemos que ir en su We poder. have to go in his Pero power. para lograrlo tenemos que sujetarnos bajo Él. But to achieve this, we have to be under his submission and authority. Para poder ganar mi batalla, tengo que morir al yo, To win my battle, I have to die to myself, a lo que yo quiero, to what I want, a lo que yo anhelo, what I desire, a lo que mi carne desea, what my flesh desires, y permitir and allow que Él haga su perfecta voluntad en mi vida. him to have the perfect will for my life. Tengo que morir a mis pasiones, I have to die to my passions, tengo que morir a mis deseos die to my desires, y permitir que Él cumpla su propósito en mi and vida. allow him to fulfill his purpose in my life. Someter significa fortalecer tu espíritu, hermano. To submit is to strengthen your spirit. Y créeme, eso no se hace
Believe me, that's not done viendo horas la televisión, by looking at TV for hours viendo horas nuestro celular, or looking at our screens on our phones viendo las series de Netflix que tanto nos or encantan. seeing those Netflix series that we love so much. Fortalecer nuestro espíritu To strengthen our spirit se logra teniendo intimidad con Él can only be done through the intimacy, diariamente, through Jesus daily. teniendo nuestros devocionales con Él diariamente, Having our daily devotionals, tener nuestros encuentros con Él diariamente en nuestros hogares, encountering Jesus in our homes, teniendo nuestros aposentos altos en nuestra recámara. having our high rooms in our own bedrooms. Solamente ahí, hermano, Only there, en ese lugar de encuentro, in that place of encounter, es donde nosotros podemos menguar is where we can be with Him para que Él crezca. so that He can rise in us. Sabes, Jesús, antes de enfrentar a las potestades You know, Jesus, before He encountered y a los gobernantes de las regiones celestes the governors of the spiritual realm que operaban en su tiempo, that would operate during His time, Él se metió a morir 40 días en el desierto. He was in the desert for 40 days. Él ayunó por 40 días He fasted for 40 porque Él days sabía que iba a enfrentar la tentación. because He knew He was going to encounter Y Él salió vencedor temptation. porque supo cómo fortalecer su espíritu. And He overcame because He knew how to strengthen His spirit. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos siendo llamados, And that is what we're called to as a church, a fortalecer nuestro espíritu. to strengthen our spirit. El enemigo está haciendo todo lo que él puede hacer para distraer a la iglesia, hermano. The enemy is trying to do whatever he can to Y nos distract the nos church. distrae con todas esas cosas que yo ya le mencioné. He distracts us with what I just mentioned Para que usted no tenga sus devocionales en su so casa. that you don't have your Para devotionals, que usted no lea su Biblia en so su that you, casa. so that you don't read the word of Para que God, usted no hable lenguas en su so casa. that you don't speak in tongues in Para your que home, usted no doble sus rodillas en su so casa. that you don't kneel at home, Y fortalezca su espíritu. and that you could strengthen your spirit. Pero esta es la única manera But this is the only way en que tú y yo podemos ganar nuestras batallas, and that you and I can win our battles, fortaleciendo nuestro espíritu, being strengthened in our spirit, dejando que Él nos domine, letting Him to dominate our muriendo a lives, nuestro yo dying to ourselves, y fortaleciendo nuestro espíritu, and strengthening our spirit, fortaleciendo mi espíritu y debilitando mi carne. strengthening my spirit and making my body become weak. Sabes, Daniel se metió en el secreto, Daniel entered into the secret que allí en lo place. secreto él se fortaleció espiritualmente a pesar de la opresión. That's where he became strong no matter what oppression he was going through. Y el ángel vino y le trajo respuesta. And the angel came and gave him a response. Porque los principados estaban obstruyendo la respuesta. Because the spiritual evil realms were trying to control that. Pero Daniel se sometió, But Daniel submitted. fortaleció su He espíritu strengthened his spirit. y vino la respuesta para él. And the answer came to him. Si tú estás esperando respuesta a tus problemas, If you're waiting for an answer for your problems, sométete al Señor. submit to the Lord. Muere al yo Die to y yourself fortalece tu espíritu. and strengthen your spirit. Hermanos, a veces queremos que Dios nos conteste Sometimes we want God con to una answer simple oración de 5 minutos With que a- hacemos al día. with a 5-minute prayer, Sin leer la Biblia en toda la semana más que cuando venimos a la iglesia. without reading our word the whole week until we come to church. Es lo que el enemigo está tratando de hacer con It's what the- nosotros. It's what the enemy is trying to do with us. Cuando tú alimentas tu espíritu, When you feed your le spirit, estás dando la oportunidad al Rey de Reyes you're giving the King of Kings a chance que te fortalezca to strengthen you para que ganes cualquier batalla que tengas que enfrentar. so that you can win whatever battle that you're encountering. Es a través de su presencia. It's through his presence. Es a través de nuestra intimidad con Él. It's through our intimate time with him. Es a través de nuestro conocimiento de Él, It's through our knowledge of him donde Él nos hace fuertes. where he can make us strong. El pelear fortalecido requiere sometimiento. This all requires being submitted to Y him. saben lo más maravilloso de esto, hermano, And you know something, the most wonderful thing about es this que cuando yo me someto a Cristo, is when I submit to Christ, toda la potencia que hay en Él all the potential that's in him fluye dentro de mí. flows through me. Pablo era un hombre normal, común y corriente como tú y como yo. Paul was a common man like you and Pero I. la potencia de Dios fluía en él But the potential of God para flowed llevar through la him salvación a los so efesios. there was salvation to the Nosotros Ephesians. necesitamos
esa potencia de Dios en nosotros We need that flow from God through us para poder alcanzar al no alcanzado, al perdido, al que no tiene a Dios en su to corazón, reach the lost, those who do not have Christ in their heart, para enfrentar los gigantes que nos tenemos que enfrentar cada día. to encounter the giants that we encounter every day. Pablo podría decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Paul could say, I can do all things through Christ who strengthens me. porque él estaba sometido bajo la autoridad del Señor. He was submitted to the authority of God. Por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, That's why he could say, I can do all things through Christ who porque strengthens sabía me. que no eran sus Because fuerzas, he knew it wasn't his own strength, sino en las del Señor, but the Lord's. porque él se dejó vivir bajo la voluntad de Dios, Because he allowed himself to live under the porque él authority of God. entregó su vida por completo al He gave Señor, up his life entirely for God. porque buscaba esa intimidad con Cristo, Because he sought that intimacy with Christ quien lo hizo lograr that allowed him to achieve ser revestido de poder being redressed through power para poder alcanzar a los efesios. to be able to reach the Ephesians. Santiago 4:7 James 4:7 dice, says, someteos submit pues a Dios, therefore to God, resistir al diablo resist the enemy, y él huirá de vosotros. and he will flee from you. Someteos pues a Dios, hermano, Submit yourselves to God, brother. porque yo me someto al curios. Because I submit to the Él curious. se hace fuerte en mi debilidad. He becomes strengthened Y in lo my que weakness. antes me destrozaba, What used to defeat ya me, no más. no more. No solamente tenemos que someternos, Not only do we have to submit ourselves, sino que tenemos que pelear con toda la armadura de Dios. but we have to fight with the armor of God. Hermanos, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, When Paul is writing this letter to the Ephesians, Pablo está en una prisión Paul's in a prison. y se dice que era costumbre de aquel tiempo And it's said that it used to be a custom of that time para los presos especiales for the special prisoners ponerles un soldado al lado de ellos encadenados con la misma cadena. to put a soldier next to them with the same chain. Y ahí está Pablo, hermanos, con esa cadena y un soldado a un lado, There he is with his chain tied to another soldier next to him, escribiendo esta carta a los Efesios. writing this letter to the Ephesians. Dice que los soldados cambiaban cuando cambiaban del turno, They say that the soldiers used to change when it was the time to shift, pero el prisionero siempre estaba vigilado. but the prisoner was always being watched. Yo me imagino a Pablo I imagine Paul viendo al soldado, seeing the soldier, viendo su armadura seeing his armor, y escribiendo a los Efesios, and writing to the Ephesians, vístete de toda la armadura, dressed with the armor, viendo al ejército de Dios, seeing the viendo a armor la of God, iglesia de Dios, the church of God, vestida con la armadura de Dios. dressed with the armor of God. Él les dice, vestidos con toda, hermanos, toda la armadura. He says, be clothed with all the armor of Él God. no le dice, ponte solo una pieza, He doesn't say, just put on one piece, ponte solo el cinturón. just the belt. Él dice, vístete con toda la armadura He says, clothe yourselves with all the armor of God, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, so that you can resist the devil's schemes, para que podáis resistir al diablo. resist the devil. Dice que la palabra en griego es unamai, Unamai, the Greek word, que significa que esa armadura means that it's armor los haga capaces de mantenerse en pie, that makes them capable to be able to stand, para que la armadura les dé la fuerza para mantenerse en pie ante las trampas del enemigo. so that the armor can strengthen them against the devil's schemes. Tenemos que estar vestidos, hermanos, con toda la armadura para poder enfrentar We have al to be- enemigo de nuestra vida. We have to be clothed completely with the armor of God to be able to resist. Ponte el cinturón de la verdad. Put on the belt of truth. Ponte la coraza de justicia. Put on the breastplate of Ponte el righteousness. calzado The shoes para proclamar el evangelio de la paz. to proclaim the gospel of peace. Ponte el escudo de la fe. Put on the sword of the shield of faith. Ponte el casco de la The salvación. helmet of salvation Y agarra la espada del and the Espíritu sword of the Spirit, para que tú estés listo so that you can be ready para enfrentar la to batalla. encounter the battle. Tienes que ponerte toda la armadura, Put hermano. on the entire armor. Y para terminar, And to finish, dice, identifica cuáles son las estrategias del enemigo para destruirte. you have to identify the devil's scheme so that you know how to protect yourself. Tienes que someterte Be submitted al Señor. to the Lord.
Tienes que ponerte toda la armadura, Put on the full armor of God. pero Pablo también nos dice But Paul also says que identifiquemos cuáles son las estrategias que el enemigo usa para to destruirnos. identify the strategies that the enemy is trying to use against you. La nueva traducción viviente The new translation, dice, póngase toda la armadura de Dios it says, put on the full armor of God para mantenerse firme to stand firm contra todas against all las estrategias del diablo. the devil's schemes. Identifica tus debilidades, hermano. Identify your weaknesses Que el enemigo no tenga dominio sobre ninguna área de tu vida. so that the devil cannot have any dominion over your life. Porque mientras el enemigo tenga algo en una área de tu vida, Because while he knows a certain weakness in your life, tú no vas a poder ganar. you won't be able to win. No permitas que el enemigo tenga dominio sobre ninguna área de tu vida. Don't allow the enemy to have any dominion over any part of your life. Por eso cuando Jesucristo habló de Satanás, When Jesus spoke about Satan, él dijo, he said, ahí viene el príncipe de este mundo, here comes the prince of this del cual world, no tiene nada en mí. which he has nothing through me. El cual no tiene nada en mí. Que podamos decir como el Señor Jesucristo que el enemigo no tiene nada dentro de nosotros. So that, like Jesus said, the enemy doesn't have anything in me or about me. Trae esa debilidad que solamente tú conoces ante el Señor. Bring that weakness only to the Lord. Trae esa debilidad para que Él te pueda hacer libre de ella. Bring that weakness to the Lord so only he can free you from that Yo weakness. soy un testimonio de que eso se puede lograr, hermanos. I'm a testimony that is possible. Yo batallé mucho con un hábito que tenía desde niña I struggled a lot with a habit that I had as a y lo child, fui teniendo de grande hasta hace unos años atrás. and it just became bigger and bigger until a Que few yo years le dije ago. al Señor, estoy cansada de hacer esta práctica porque no es buena, porque no va contigo. And I told the Lord, Lord, take away Un this mal hábito practice, en mi vida. this bad Ya no habit. lo quiero practicar, I pero don't want to practice it. tuve que ir a Él, hermanos. I had to Y go to pude him. ser libre And de I could be ese free hábito que estorbaba en mi vida, from that que habit. estorbaba mi crecimiento. That was coming in between my growth with Christ. Identifica cuál es tu debilidad, porque siempre el enemigo te va a atacar por esa debilidad. Identify your identity because that is how the enemy will Su attack you. palabra dice que Él vino a matar, a hurtar y a destruir. The Bible says that he has come to destroy. ¿Sabes? Sansón cayó ante las artimañas del diablo. You know, Samson fell to the enemy's schemes. Un hombre ungido llamado David, un guerrero poderoso, An anointed man named David cayó en la trampa del enemigo. fell into the enemy's trap. ¿Quién te puede decir que tú no puedes caer ante sus trampas? What's to say you can't fall into his trap? Identifica cuáles son las trampas que el enemigo te está poniendo. Identify the traps that the enemy is trying to put. No sé cuáles pueden ser esas trampas. I'm not sure what those traps could be. Quizás una serie Maybe a series de televisión que está cautivando tu mente. of TV that's captivating your mind. Quizás una conversación que no tienes que tomar. Maybe a conversation you shouldn't be having. Un chateo, A chat. una conversación inapropiada An con alguien. inappropriate conversation with somebody. Una murmuración como un estilo de vida. A gossip as a way of life. Gustos en Likes. nuestra vida en las cuales nos enfocamos y trabajamos solamente por ellos. Where we work for only certain things Que nos hacen desviarnos del Señor. that take us away from the Lord. ¿Cuál es la artimaña que el enemigo está usando para destruirte? What attack is the enemy trying to use to destroy you? Yo te invito a que tú te luches contra esa artimaña que el enemigo está usando contra ti. I invite you that you will fight against this devil's Solamente scheme. así vas a poder estar firme. Only that way you can be Y firm. cuando venga esa acechanza otra vez, So when that attack comes, tú vas a poder vencer. you'll be able to overcome it. Porque Jesús también fue tentado igual que nosotros, Because Jesus was also tempted like us. pero Él no pecó. But he didn't Él sin. nos entiende nuestras debilidades. He knows our Él sabe y weakness. entiende esas luchas que nosotros tenemos que nada más tú y Él las saben. He knows the struggles that you're going through. Y That Él he knows about. entiende cuando tú vienes con un corazón quebrantado a pedirle que te ayude a destruir ese mal hábito en tu vida. And he sees you when you come to him and surrender, asking him to take away that weakness. Yo quiero invitarte en esta I noche invite you tonight a que tú te pongas esa armadura de Dios That para you- protegerte. that you put on the full armor of God to Amen. protect yourself. Amen. Quiero invitarles a que se pongan de pie, hermanos. I want to invite you to stand to your feet. Hermanos, la armadura de Dios está disponible para todos. The armor of God is available to all.
Pero hay unas cosas que yo tengo que hacer. But there's a few things you need to do. Tengo que fortalecerme en el Señor I have to strengthen myself in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of His strength. Amén. Amen. Y cuando me fortalezco, yo muero a mí. And when I strengthen myself, I Y- die to myself. Y yo fortalezco mi espíritu I strengthen my spirit a través de tener intimidad con Él. through intimacy with Him. La segunda es vestirme de toda la armadura The second is to be fully dressed with the para armor of poder God, estar firme ante las artimañas del enemigo. to stand against the enemy's attacks. A veces yo siento que Él se ríe de la iglesia Sometimes I feel that the devil laughs at the church por ver cómo nos tiene distraídos, to see how he has us so distracted, porque cómo nos tiene envueltos en otras how cosas, he has us just full of other things in this world, pero no en las cosas del reino. but not into the things of the kingdom. En solo 2 versículos de los que leímos, In only 2 verses that we read, encontramos tanta riqueza we espiritual. find so much spiritual richness. Yo quiero, hermano, que tú te animes a ponerlos en práctica en tu vida. I encourage you to put these things to practice in your life. Y quiero hacer práctica esta oración en el nombre de Jesús. But to put this practice, this prayer in the name of Jesus. Quiero, hermano, que primero oremos I want you to first pray para que podamos someternos al so Señor, that we can submit to God, para que le entregues esas áreas de tu vida donde tú no te has sometido, so that you can give up those parts of your life that you haven't donde given tú to Him, vives por tú mismo, because you live for yourself. confiado en tu propia You prudencia. trust in your own knowledge. A mí me gustaría que hoy tú vengas I'd like for you to come tonight y tú le pidas al Señor and that you ask the que te Lord ayude a someterte por completo a Él. that He can help you be submitted to Y que Him. si hay una área de tu vida en que no te has sometido, que quieres someterte esta noche, If there's an area of your life that you have not submitted to Him, submit it tonight. puede ser orgullo, It could be pride. puede ser la área financiera, It could be your financial life. puede ser una área, nuestra área sentimental, Maybe it's a sentimental area in your life, puede ser la área sexual, the sexual side of your life, puede ser nuestro deseo por las posesiones, por ser alguien, a desire for possessions to be somebody, o incluso puede ser en nuestra área ministerial. or it could even be in our ministry. No lo sé, no I lo don't know. sé cuál es la área en la que no te has sometido por completo, I don't know what area in your life you have not given to Him, pero tú y Dios sí lo saben. but God and you know. En esta oración también quiero que le pidas al Señor In this prayer, I also want to ask you to ask the Lord, que has identificado que and strong in that te weakness, ayude a sacar eso de tu vida porque estorba tu crecimiento. let Him be able to take away that weakness that's coming in between.